Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a revisar la fisiología hoy del equilibrio ácido-base, ¿sí? Hay que ver, aquí les puse un cuadrito en donde podemos comparar los diferentes pHs de los líquidos orgánicos, ¿sí? En sangre arterial vamos a ver que tenemos 740, en sangre venosa 735, el líquido intersticial y la sangre venosa comparten más o menos el mismo pH, el líquido intracelular es un poquito más ácido, de 7.1 a 7.2, la orina tiene un rango de pH que va desde 4.4 a 8 y para comparación el pH del lumen del estómago cuando hay abundante secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Recordarnos que es un ácido, es una molécula que libera iones hidrógeno cuando está en una solución, ¿verdad? Mientras que un álcali o una base es una molécula aceptora de protones, ¿sí? Es decir, en una solución la base va a eliminar, o sea, va a aceptar, es un aceptor de protones, va a jalar todos los iones hidrógeno que hay en un líquido corporal, en una solución, ¿verdad? Y en este caso en los líquidos corporales. El pH lo definimos como el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno, ¿verdad? La concentración de hidrógeno en el plasma es sumamente pequeña, tanto así que la medimos en nanoequivalentes por litro. Por eso es que se usa el pH para poder expresar la concentración de iones hidrógeno en nuestros líquidos corporales. Ahora bien, si expresamos la concentración de iones hidrógeno como pH, vamos a ver que el rango normal es lo que tenemos acá en sangre arterial, que es 7.4. Y entonces miran ustedes cómo cuando empieza a aumentar la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? El pH va descendiendo. Como es una relación negativa aquí, entonces es una relación indirecta, ¿verdad? A mayor concentración de iones hidrógeno, menor es el pH. Y entonces miran ustedes que de 7.4 a 7.2 solo hay 0.2 unidades de diferencia. Sin embargo, ven ustedes que a 7.4 tenemos 40 nanoequivalentes por litro de iones hidrógeno, mientras que si ya estamos a 7.2 ya tenemos 60 nanoequivalentes por litro. Y si estamos a 7, solo hay una diferencia de 2 en cada una de estas unidades de pH. Si ya estamos a 7 ya vamos a tener 100 nanoequivalentes de concentración de hidrógeno, es decir, no es una relación lineal, ¿verdad? Es una relación logarítmica. Entonces, y esta relación es más importante o más prominente conforme van aumentando las concentraciones de iones hidrógeno, es decir, cuanto más ácido se va poniendo el pH, ¿verdad? Y es menos prominente conforme se va poniendo más alcalino el pH. De 7.4 a 7.6 hay solo igual 0.2 unidades de pH y vemos como a 7.6 lo que vamos a tener va a ser un poquito más arriba de 20 nanoequivalentes. En 7.8 un poquito menos de 20 nanoequivalentes. Entonces quiere decir que aquí los cambios son menos importantes o menos grandes, ¿verdad? No son tan importantes como cuando estamos en el rango de la acidemia, ¿sí? Eso es una cosa importante y por tal razón cuando hablemos de pH, ¿verdad? No vamos a aproximar cifras, es decir, 7.20 no es igual que 7.25, ni 7.28, ni 7.4 es lo mismo que 7.42 y que 7.48, ¿verdad? Entonces no podemos aproximar cuando estamos hablando del pH. Lo vamos a utilizar con 2 decimales y no aproximamos, ¿sí? El rango del pH corporal está acá, de 7.35 a 7.45, esto incluye sangre venosa y arterial, ¿verdad? El pH arterial, su rango es de 7.37 a 7.42. Vamos a utilizar para fines de cálculos este valor como pH de sangre arterial, 7.40, por eso se los puse en negrita, ¿verdad? El PCO2 está en un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio, vamos a usar este valor como lo normal, ¿sí? Y la concentración de bicarbonato de 22 a 28 miliequivalentes por litro y vamos a utilizar 24 miliequivalentes. Ahora, aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos del pH, que es 6.1 más el logaritmo de
la concentración de bicarbonato dividido la concentración de CO2. Aquí tenemos este 0.03 porque recuérdense que esto lo utilizamos en miliequivalentes por litro, ¿sí? Entonces, 0.03 es la solubilidad de la concentración de CO2 que lo dan milímetros de mercurio. Por esa razón es que utilizamos esto, ¿verdad? 0.03 por la presión de CO2. A esto le sacamos el logaritmo y se lo sumamos a 6.1, ¿sí? Este es el rango normal del pH compatible con la vida, ¿sí? De 6.8 a 8. Menos de 6.8 se muere la gente, más de 8 se muere la gente, ¿verdad? Y aquí tenemos el rango que consideramos normal, que es lo que estamos hablando acá, ¿sí? Cuando tenemos menos de 7.35, ¿sí? Bueno, en sangre arterial, cuando tenemos menos de 7.37, ya lo consideramos como acidemia, y el proceso que da lugar a la acidemia se llama acidosis, ¿verdad? Y si tenemos más de 7.42 en sangre arterial, entonces ya lo consideramos como alcalemia, que es generado por un proceso fisiopatológico que se llama alcalosis, ¿verdad? Vamos a estar usando los términos acidosis y alcalosis o acidemia y alcalemia intercambiándolos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. ¿Cómo vamos a producir nosotros ácidos y bases en nuestro organismo? En realidad producimos más ácidos que bases, ¿verdad? Y todo esto se va a producir debido a los nutrientes que nosotros ingerimos, ¿verdad? Que son digeridos, que son absorbidos y que son captados por las células para su propio metabolismo. Entonces, el consumo de oxígeno más carbohidratos y grasas, ¿sí? Va a producir como resultado el CO2, ¿verdad? El CO2, cuando se combina en el plasma con agua, se transforma en ácido carbónico, ¿sí? Este es un ácido volátil, ¿verdad? Los ácidos volátiles son los que se van a transformar en gases y que van a ser expelidos por la respiración. Hay otro ácido volátil por ahí dentro de los ácidos de los cuerpos cetónicos que se producen por el metabolismo exclusivo de grasas, ¿verdad? Que son el beta-hidroxibutírico, el acetoacético y la acetona. La acetona es un ácido volátil también, ¿verdad? Que puede ser expelido a través de la respiración, ¿sí? Del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Se van a producir ácidos fijos o no volátiles. Estos ácidos fijos van a ser amortiguados por el bicarbonato que está en el plasma, ¿sí? Del metabolismo de aniones orgánicos vamos a producir base, en este caso vamos a producir más bicarbonato, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, en esta imagen podemos ver que el CO2, que es el ácido que se produce por el metabolismo de grasas y carbohidratos, va a ser expelido por el pulmón. Entonces el pulmón es un órgano que ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, ¿sí? El otro órgano importante para esto es el hígado. Recuérdense que vamos a producir amoníaco como efecto del metabolismo de proteínas y el hígado transforma este amoníaco en urea y entonces así podemos eliminar parte del amoníaco, ¿verdad? Y luego el otro órgano importante que realmente es el que maneja el estado ácido-base del cuerpo es el riñón, ¿verdad? Aquí, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón se va a encargar de excretar los ácidos fijos que se producen por el metabolismo, ¿verdad? Combinados con bases, con amortiguadores urinarios, ¿sí? Entonces, tenemos, y luego hay una cosa importante, todos estos ácidos fijos que producimos en el metabolismo salen a la circulación. Van a ser amortiguados por sustancias amortiguadoras intracelulares y extracelulares. Extracelulares, por ejemplo, proteínas y bicarbonato. Intracelulares, vamos a tener fosfatos, proteínas y bicarbonato, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, cuáles son todos los amortiguadores corporales de los ácidos que se producen, ¿verdad? En el líquido extracelular van a haber proteínas, bicarbonato y fosfato. ¿Cuál es el más importante? El bicarbonato. Este es el principal amortiguador del líquido extracelular, ¿verdad? El fosfato va a ser el principal amortiguador renal y las proteínas también juegan un importante papel en la amortiguación. ¿Se recuerdan que cuando vimos el balance de calcio? Pues recuérdense que cuando hay acidosis se produce hipercalcemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las proteínas ligan hidrógeno, iones hidrógeno.
Entonces nos sirven también para amortiguar, ¿verdad? En el líquido intracelular, ¿qué vamos a tener? Proteínas, principalmente las proteínas que tienen grupo histidina, ¿verdad? Tienen cargas negativas, atraen los protones. El fosfato inorgánico y también vamos a tener el bicarbonato. Los pulmones se van a encargar de eliminar el CO2 y los riñones se van a encargar de producir orina ácida o alcalina dependiendo del estado ácido base del cuerpo, ¿verdad? Lo usual es que produzcamos más cantidad de ácidos, entonces usualmente vamos a estar excretando generalmente orina ácida más que alcalina, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok, aquí tenemos un esquema en donde podemos ver todo el proceso, ¿verdad? La orina, la sangre y el aire. Y entonces aquí vemos la producción de ácidos, ¿verdad? Los ácidos se van a combinar, se van a ingresar en la célula y aquí van a ser amortiguados. En los líquidos, en el líquido extracelular van a ser amortiguados principalmente por el bicarbonato que se va a transformar en ácido carbónico y va a transformarse en CO2. El CO2 va a salir por los pulmones. También se amortiguan con proteínas del plasma, proteínas intracelulares como la hemoglobina, ¿sí? El bicarbonato se va a encargar de, bueno, aquí los ácidos van a ser excretados por los riñones principalmente uniéndose a fosfatos y transformándose en ácido fosfórico, ¿verdad? Y entonces así se excretan. También con la producción de amonio, ¿sí? Y amoníaco, amonio, y con la reabsorción o excreción de bicarbonato dependiendo del estado ácido-base, ¿sí? Para producir orina o ácida o alcalina y mantener estos valores que ya dijimos estables en nuestros líquidos corporales. Ok, dentro de los amortiguadores intracelulares, el fosfato es el que tenemos en mayor concentración, el fosfato inorgánico, ¿verdad? En el líquido intracelular, ¿verdad? Recuérdense que el fosfato forma parte del ATP, del GTP, del AMP cíclico, del fosfato de creatina, en fin, entonces tenemos una alta concentración de fosfatos y es con mucho posiblemente el principal amortiguador intracelular, ¿verdad? Una cosa importante es que la potencia amortiguadora del fosfato, ¿sí? Está mucho más cercano del pH intracelular, entonces este le permite amortiguar de mejor manera. Las otras sustancias importantes o moléculas importantes para amortiguar son las proteínas, ¿sí? Que también tenemos en concentración elevada en el líquido intracelular, ¿sí? Y cuando hay alteraciones ácido-básicas, ¿verdad? Cuando tenemos acidosis o alcalosis, entonces va a haber movimiento de hidrógeno a través de la membrana. Esto se recuerdan que lo platicamos cuando vimos potasio y cuando vimos calcio, ¿verdad? El ion hidrógeno va a entrar dentro de la célula cuando hay exceso de ion hidrógeno y generalmente se va a intercambiar con algún otro protón o con algún anión, ¿verdad? Entonces, para mantener la electroneutralidad, entonces se intercambia con potasio o se intercambia con alguna, o entra junto con algún anión, como por ejemplo lactato, ¿verdad? Entonces, es amortiguado a través del fosfato y las proteínas intracelulares, ¿verdad? O también se combina con el bicarbonato que está dentro de las células. Y a eso es a lo que se le llama titular el ion hidrógeno, ¿verdad? A amortiguar el hidrógeno para disminuir la acidez, ¿sí? Ok, ahora, en nuestros líquidos extracelulares vamos a tener este sistema del tampón o del amortiguador bicarbonato. Este es muy eficiente porque no solo va a ser controlado por los riñones, sino también por los pulmones, ¿verdad? A través de esta reacción que ya vimos cuando vimos la unidad de fisiología pulmonar, ¿verdad? El CO2 se hidrata, se combina con agua, va a formar ácido carbónico y el ácido carbónico se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato, ¿sí? Toda esta reacción va a ser en presencia de anhidrasa carbónica y entonces ya se recuerdan ustedes que vimos que por ejemplo, en los eritrocitos tenemos anhidrasa carbónica, por eso es que el CO2 tiene que entrar al eritrocito para que este proceso, esta reacción sea más rápida. Y, por ejemplo, en las células del riñón vamos a tener anhidrasa carbónica intracelular o anhidrasa carbónica en el borde en cepillo de las células del túbulo proximal y esto va a hacer que esta reacción sea rápida, ¿verdad? Entonces, de esta manera se puede manejar fácilmente, tanto por los riñones como por los pulmones, la excreción de ácidos, ¿verdad? El bicarbonato
¿sí? Se va a combinar principalmente con sodio en el líquido extracelular, ¿verdad? Cuando hay alteraciones ácido-base, entonces, ¿qué va a pasar con este bicarbonato? ¿Por qué es tan importante? Porque esta reacción de ácido carbónico, hidrógeno y bicarbonato, esta es una reacción reversible, ¿verdad? Se recuerdan que en sangre venosa, cuando el CO2 es captado por la sangre capilar, ¿verdad? El CO2 entra en el eritrocito y sufre esta reacción en este sentido. Cuando ya va llegando a los pulmones, ¿sí? Cuando ya llega a los pulmones, entonces la reacción se va en el sentido contrario, en reversa, ¿verdad? El bicarbonato y el hidrógeno se combinan, forman ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua y el CO2 es exhalado, ¿verdad? Entonces vamos a tener en cantidades, en equilibrio químico, tanto ácido carbónico como bicarbonato, ¿sí? Y entonces cuando se producen alteraciones ácido-base, ¿sí? El bicarbonato es el que se encarga de amortiguar todos los ácidos que hay en el organismo, los ácidos fijos y fuertes, ¿verdad? Entonces, al amortiguar, al unirse un protón de los ácidos fijos, entonces nuevamente el bicarbonato se transforma en ácido carbónico, ¿verdad? Y entonces este ácido carbónico, luego al llegar a los pulmones, se va a transformar nuevamente en CO2 y esta es la forma en que los pulmones eliminan el exceso de ácido, mientras que los iones hidrógeno viajan hacia el riñón junto con el ácido carbónico, una parte, ¿verdad? Y luego se disocian ahí y el hidrógeno es excretado en la orina. Cuando se producen alteraciones de alcalosis, entonces el ácido carbónico se encarga de amortiguar el exceso de bases, ¿verdad? Se utiliza más ácido carbónico, se produce más cantidad de bicarbonato, ¿sí? Al producirse esta reacción, y entonces este bicarbonato de exceso va a ser eliminado por la orina. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la compensación respiratoria o con el manejo respiratorio de los ácidos y principalmente aquí de los ácidos, ¿verdad? Recuérdense que el CO2, la presión parcial de CO2 va a estar influida por estas dos situaciones, ¿verdad? El metabolismo celular que va a condicionar la cantidad de CO2 que se produce en el organismo y de la ventilación pulmonar, ¿verdad? Sí, vamos a tener, y aquí tenemos la reacción que les decía, ¿verdad? Las células entregan el CO2, ¿verdad? A la sangre y entonces parte del CO2 se va aquí, se queda en los líquidos, pero la mayor parte del CO2 entra al eritrocito. Entonces, una parte de este CO2 entra al eritrocito y se combina con la hemoglobina y se forma el carbaminohemoglobina, si se recuerdan, ¿verdad? Gran parte del CO2 se va a transformar en ácido carbónico, luego se disocia en bicarbonato y hidrógeno. Estos hidrógenos se combinan con hemoglobina y la reducen, se transforma en hemoglobina reducida, ¿sí? Y el bicarbonato se sale hacia el plasma intercambiado por cloruro, ¿verdad? Si aumenta la producción de CO2, va a haber una mayor cantidad de formación de ácido carbónico y por lo tanto va a disminuir el pH, ¿sí? Si disminuye la concentración de CO2, se elimina mayor cantidad de esta forma volátil del ácido, ¿sí? Y esto aumenta el pH, ¿ya? Ahora, una cosa importante que tenemos que tener claro con los pulmones es que es una capacidad amortiguadora rápida, pero es mucho más eficaz para compensar la acidosis, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando disminuye el pH, es decir, cuando aumenta la cantidad de iones hidrógeno en el líquido corporal, entonces esto va a estimular la ventilación alveolar, ¿sí? Vamos a empezar a respirar más rápido, ¿ya? Y entonces al respirar más rápido estamos eliminando parte del CO2 y iones hidrógeno, ¿verdad? Que digamos sería el equivalente a eliminar ácido carbónico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando se eleva el pH? Cuando se eleva el pH, entonces esto va a estimular quimiosensores que van a disminuir la ventilación alveolar. Si se recuerdan los quimiosensores centrales, ¿verdad? Va a disminuir la ventilación alveolar, o sea, vamos a respirar menos. Sin embargo, recuérdense que al respirar menos, entonces empieza a acumular CO2.
y además empieza a disminuir la presión parcial de oxígeno, ¿verdad? Y recuérdense que los quimiosensores centrales van a responder principalmente a esto, ¿sí? A la PCO2. Si la PCO2 llega a cierto grado de presión parcial, ¿verdad? Entonces, sin importar cómo esté el pH del cuerpo, va a disparar nuevamente digamos, estímulos en el centro respiratorio del tallo cerebral para que nuevamente aumentemos la ventilación alveolar y bajemos la concentración de PCO2. Entonces, es muy bueno para amortiguar acidosis el sistema respiratorio, no es muy eficiente para amortiguar alcalosis, ¿verdad? Sobre todo si la alcalosis es metabólica. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es un mapa ácido-base, ¿verdad? Que tienen en su libro. Y entonces aquí podemos ver los rangos de acidemia, los rangos de alcalemia. En esta parte de aquí tenemos el pH normal, ¿verdad? A concentraciones normales, aquí tenemos concentración de PCO2 y aquí tenemos de bicarbonato. Y estos pues son los rangos de pH. Entonces, si tenemos una PCO2 de 40 milímetros de mercurio y tenemos una concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes por litro, vamos a tener un pH en 7.4, que es lo normal. Este es el rango normal, ¿verdad? Ahora, en nuestro cuerpo, cuando empieza a haber una alteración ácido-base, ya sea en el rango de la alcalemia o de la acidemia, la idea es regresar el pH a los rangos normales. ¿Por qué razón? Porque muchos de los sistemas enzimáticos funcionan adecuadamente al pH de 7.40 o en el rango que ya vimos, ¿verdad? Sin embargo, si se mueven hacia, sobre todo la acidosis o hacia la alcalosis, pues la situación es que los sistemas enzimáticos dejan de trabajar bien, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mantener un pH en el rango normal. Ahora, entonces pueden haber alteraciones de la concentración de bicarbonato y de la presión parcial de CO2 que van a generar alcalemia o acidemia, ¿sí? Y entonces nuestro organismo va a echar a andar mecanismos de compensación, ¿sí? Con tal de mantener el pH en 7.40. Y entonces en este mapa de ácido base les marqué estos dos rangos que mencionan en el libro, ¿verdad? Vamos a tener un pH a 7.40 si tenemos 60 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 y 36 de bicarbonato. Siempre vamos a tener un pH de 7.4, pero esto no está normal, ¿verdad? Aquí hubo algún trastorno que generó acidosis o alcalosis, y entonces la PCO2 y el bicarbonato se tuvieron que modificar de sus rangos normales para poder mantener el pH en 7.40. Y aquí vemos una misma situación, ¿verdad? Con una concentración de bicarbonato de 12 miliequivalentes y 20 de presión parcial de CO2, aquí hubo una alteración que produjo acidosis o alcalosis, ¿sí? Y entonces se echaron a andar mecanismos de compensación de tal manera que bajó la PCO2 y bajó el bicarbonato, ¿verdad? Y entonces, pero si nosotros hacemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch con estos valores, nos va a dar 7.4. Entonces aquí hay lo que se llama alteraciones del estado ácido-base compensados, ¿verdad? Quiere decir que el pH está en 7.40, pero obviamente hay un proceso patológico que modificó nuestras concentraciones normales de bicarbonato y de PCO2, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctora. Sí, dígame. O sea que en este caso, cuando hay alteraciones ácido-base compensadas, no podemos decir así como tal, ah, bueno, es una acidemia o es una alcalemia. Sí podemos decir. Sí podemos decir, lo podemos decir primero por clínica, ¿verdad? ¿Cuál fue el factor desencadenante? O sea, porque se van a producir acidemias o alcalemias porque hay algún proceso patológico. Puede ser de origen respiratorio o de origen metabólico, ¿verdad? Y entonces, el saber cuál fue el proceso desencadenante del trastorno nos puede ayudar a decir si es acidosis o si es alcalosis y cuál fue y si es metabólico o si es respiratorio, ¿verdad? La situación es que aquí lo que estamos viendo es una alteración. En estos dos casos no sabemos qué fue lo que pasó, ¿sí? Solo están los valores ahí para ilustrar.
pero podríamos decir que el paciente tuvo una acidosis. Aquí, por ejemplo, en estos valores de PCO2 20 milímetros de mercurio bicarbonato 2, que a lo mejor el paciente tiene una acidosis respiratoria o, perdón, una acidosis metabólica, ¿verdad? Y que lo compensó el pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí podemos saber si es acidosis o alcalosis. Primero con el cuadro clínico del paciente y luego analizando sus resultados de laboratorio, ¿verdad? Pero sí podemos saber. En estos casos no, porque aquí solo nos tiraron los valores, ¿verdad? Pero en el caso que ustedes tengan un paciente con una alteración ácido-base, ya vamos a ver eso al final del tema, cómo podemos distinguir entre una acidosis y una alcalosis y si está compensado o no, ¿verdad? Excelente, gracias. De nada. Bueno, el control renal del equilibrio ácido-base es muy importante porque al final, como les decía, el riñón es el que se encarga de estabilizar por completo nuestro estado ácido-base. Y hay 3 procesos que se producen en el riñón por los cuales se mantiene nuestro equilibrio ácido-base de forma adecuada. Uno es la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? El otro proceso es la excreción de iones hidrógeno, ya sea en forma de ácidos titulables con fosfato y en forma de amonio, ¿sí? Y el otro proceso es la producción de bicarbonato nuevo, ¿ya? Un bicarbonato que no estaba, que no fue filtrado y que lo producen de nuevo las células del riñón, ¿sí? Y entonces en esta imagen que tenemos aquí vemos cómo se reabsorbe el bicarbonato en los diferentes segmentos del túbulo renal. Vemos que el 80% del bicarbonato se va a reabsorber en el túbulo proximal, 10% en la rama ascendente de Henle, 6% en el túbulo distal y 4% en el conducto colector cortical, ¿verdad? De tal suerte que al conducto cortical medular interno casi llega a 0% de bicarbonato, ¿sí? Se va a reabsorber el 99.9% de la carga filtrada de bicarbonato. ¿Por qué se tiene que reabsorber el bicarbonato? Porque, como les decía, generalmente nosotros vamos a estar produciendo más ácidos por el metabolismo de los nutrientes. Y entonces necesitamos que este bicarbonato siempre esté metido en el plasma, ¿sí? Para que se mantenga amortiguando todos estos ácidos fijos que vamos a producir, ¿sí? Y además para manejar el CO2 que también se produce por medio del metabolismo celular, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los mecanismos, aquí tenemos los porcentajes de reabsorción de la carga filtrada de bicarbonato. Ahora, ¿cómo se produce esta reabsorción de la carga filtrada de bicarbonato? Eso pues ya lo vimos cuando vimos función tubular, se recuerdan, ¿verdad? En el túbulo proximal, en la primera porción del túbulo proximal vamos a tener en las células este intercambiador sodio-hidrógeno, ¿verdad? Y entonces, este intercambiador va a funcionar de la siguiente manera. El CO2 y el CO2 se hidrata con agua, se transforma en lo que ya sabemos, ¿verdad? La reacción de transformación y al final se produce bicarbonato e hidrógeno. Y el hidrógeno va a salir de aquí, ¿sí? Y el bicarbonato va a ser reabsorbido. Ahora, ¿qué pasa es parte de este hidrógeno que es excretado aquí? Este hidrógeno que es excretado aquí se va a combinar con el bicarbonato que se filtró en el glomérulo y aquí en el borde en cepillo tenemos anhidrasa carbónica también y va a generar esta reacción nuevamente, ácido carbónico, CO2, agua, y el CO2 se va a meter aquí y entonces va a producir nuevamente esta reacción. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad de reabsorción de bicarbonato. Prácticamente, como les decía, el bicarbonato filtrado, el 80% de la carga filtrada se va a reabsorber debido a esta reacción. Cuando miremos la de la formación del nuevo bicarbonato, vamos a hablar de cuál es el papel que juega el túbulo proximal y la célula principal del túbulo distal con la formación del nuevo bicarbonato. Ahora, ¿por dónde va a salir el bicarbonato? En la membrana vasolateral por un cotransportador sodio-bicarbonato y por un antiportador cloro-bicarbonato de la membrana vasolateral, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a esta reacción? Muy bien. Doctora. Dígame. Perdón, solo una pregunta. ¿Por qué para el bicarbonato en la membrana vasolateral hay un cotransportador y hay un antiportador y para el hidrógeno o para el ion hidrógeno solo hay uno en el lumen?
Bueno, porque lo que pasa es que todo este hidrógeno que usted aquí ve, que sale por aquí, casi todo se recicla, ¿verdad? Solo hay este. Mientras que aquí, recuérdese otra cosa también. En la célula, eso no lo menciona Constanzo. Constanzo solo menciona la formación de nuevo bicarbonato en la célula principal del túbulo distal y conducto colector. En Bernie Levy, por ejemplo, mencionan que en las células del túbulo proximal también hay formación de nuevo bicarbonato. ¿Cómo se forma este nuevo bicarbonato? Recuérdense que las células tienen su metabolismo y van a producir CO2, que es lo que yo les había mencionado cuando vimos función tubular. Entonces, ese CO2 que se produce del metabolismo celular también va a sufrir esta reacción y va a producir bicarbonato. Ese es un bicarbonato que se produce de nuevo. Entonces, aquí se tiene que reabsorber el bicarbonato de la carga filtrada y se tiene que reabsorber el nuevo bicarbonato que se produce del metabolismo celular. Entonces, por eso hay dos transportadores en la membrana vasolateral, ¿verdad? Más que aquí, ¿sí? Más que uno acá. Bueno, y acuérdese que no solo es uno, ¿verdad? Hay un montón de estos transportadores aquí, ¿sí? Sí, pues es cierto, ¿no? Y además, prácticamente que viene, o sea, el bicarbonato en este caso, ya que usted me lo explica así, viene de dos fuentes, entonces hay más como acumulación en el Se interior, digamos acumula más así. en el interior de la célula y entonces por eso, tal vez por esa razón es que hay más bicarbonato, más transportadores de bicarbonato en la membrana vasolateral, ¿verdad? Gracias, doctora. De nada. Bueno, aquí hay unas cosas que hay que ponerles atención, ¿verdad? Una de las cosas importantes es que a pesar de todos los transportes de bicarbonato que hay, el mecanismo de reabsorción se puede saturar, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones es cuándo se va a saturar el mecanismo de reabsorción de bicarbonato. Eso en condiciones normales no pasa, ¿sí? Cuando se va a saturar cuando hay mayor carga filtrada de bicarbonato y eso solo va a pasar cuando entramos en un proceso en lo que hay más producción de bases, o sea, en la alcalosis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que el exceso de bicarbonato no pueda ser reabsorbido por el túbulo proximal y llegue mayor cantidad de carga filtrada de bicarbonato a los diferentes segmentos de la nefrona y se excrete el exceso de bicarbonato, ¿verdad? En condiciones normales no hay saturación del mecanismo de transporte, sino que esto va a pasar solo cuando hay alcalosis. Ahora, otra cosa que sí puede ocurrir aquí es que las variaciones en el volumen de líquido extracelular sí pueden modificar la reabsorción de bicarbonato, ¿verdad? Porque también modifican la reabsorción de sodio, si se recuerdan, ¿verdad? Si aumenta si hay un aumento del volumen de líquido extracelular, recuérdense que también se excreta mayor cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, no se reabsorbe la misma cantidad de sodio, por lo tanto tampoco se va a reabsorber la misma cantidad de bicarbonato, o sea, disminuye la reabsorción de bicarbonato. Otra cosa que disminuye, que estimula la reabsorción de bicarbonato es cuando se contrae el líquido extracelular, cuando tenemos pérdidas o cuando usamos mucho diurético, hay vómitos, hay diarrea, ¿verdad? Entonces, esto estimula la reabsorción de bicarbonato. ¿Cuál es el mecanismo? Se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la angiotensina 2, recuérdense que aumenta la reabsorción de sodio con este intercambiador y al aumentar la reabsorción de sodio también va a aumentar la reabsorción de bicarbonato, ¿verdad? Otra cosa que puede modificar la reabsorción de bicarbonato en la nefrona es las cantidades de CO2 que tengamos, ¿verdad? Si aumenta la cantidad de CO2, va a aumentar la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Porque necesitamos todo ese bicarbonato en el plasma de regreso para que pueda ser transformado en ácido, pues para aumentar digamos, el transporte a nivel pulmonar y a nivel renal, ¿verdad? Si hay alcalosis, entonces se va a producir una disminución de la reabsorción porque tenemos que compensar en las patologías respiratorias, el riñón es el que compensa, ¿verdad? Entonces, si hay acidosis respiratoria, el riñón va a aumentar la reabsorción de bicarbonato para amortiguar el exceso de CO2 y si hay alcalosis, el riñón es el que se va a encargar de eliminar el exceso de bicarbonato para amortiguar la disminución del CO2, ¿sí?
Ok, preguntas respecto a lo que se produce en el túbulo proximal. Bueno, ahora pasa una cosa en las células intercaladas del túbulo distal y el conducto colector. Aquí lo que va a pasar es que, igual, ¿verdad? Aquí es donde se produce lo que menciona Constanzo, ¿verdad? De la producción de nuevo bicarbonato. El metabolismo celular va a producir el CO2, ¿verdad? Y entonces se va a producir esta reacción. Y el hidrógeno va a salir aquí por estos dos mecanismos. La bomba de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué tiene que salir el hidrógeno aquí por transporte activo primario? Porque recuérdense que va en contra de su gradiente, la orina viene ácida, ¿sí? Viene con todo el hidrógeno que viene saliendo desde los segmentos anteriores de la nefrona, entonces viene ácida. Entonces, para que salga más hidrógeno, tiene que ser por transporte activo, ¿verdad? Vamos a tener una bomba de hidrógenos y vamos a tener esta bomba de protones que mete potasio y saca hidrógeno, ¿sí? Por estos dos mecanismos. Entonces, estos ácidos que vienen saliendo aquí van a ser amortiguados por el fosfato. Esto es a lo que se le llaman los ácidos titulables, ¿verdad? Es decir, el hidrógeno se va a estar uniendo a fosfatos, va a transformarse en ácido fosfórico, que es un ácido débil, y entonces así va a ser excretado. Si no tuviéramos el fosfato, recuérdense que el fosfato, el 85% del fosfato se reabsorbe en el túbulo proximal, pero de ahí ya no hay mecanismos de reabsorción de fosfato en el resto de la nefrona. Entonces, 15% de la carga filtrada de fosfato se va de largo. Este fosfato es el que va a servir para amortiguar toda la acidez que va saliendo por la célula intercalada alfa, ¿verdad? Si no tuviéramos esto, entonces ya no se podrían excretar ácidos aquí. Ya viene tanto ácido aquí que bajaría demasiado el pH del fluido tubular y ya no saldrían más ácidos de aquí, ¿verdad? Porque llegaría la orina a ser, llegaría muy rápidamente a su pH de 4.4 y cuando ese pH llega a eso, pues ya no se pueden excretar más ácidos. Entonces, estos hidrógenos sean amortiguados por el fosfato favorece que pueda seguir la orina acidificándose sin llegar a ese pH de 4.4. Aquí en la membrana vasolateral, este bicarbonato nuevo, que es formado en este mecanismo, ¿verdad? Se reabsorbe mientras que los iones hidrógeno salen, ¿verdad? Se va a reabsorber por un antiportador que se combina con cloro, que mete cloro y saca bicarbonato, ¿sí? El mismo mecanismo menciona Bernie Levy que pasa en las células del túbulo proximal, ¿verdad? Esto es nuevo bicarbonato, o sea, el riñón no solo reabsorbe el bicarbonato filtrado, sino que produce bicarbonato nuevo, de tal suerte que siempre vamos a tener gran cantidad de bicarbonato en nuestro plasma para poder amortiguar todos los ácidos fijos que se producen del metabolismo. Estas son dos, por supuesto que el fosfato no es el único amortiguador urinario que tenemos, pero con mucho es el más eficiente, ¿verdad? ¿Por qué es el más eficiente? Porque tiene una constante de equilibrio químico que está en 6.8. O sea, el equilibrio químico del fosfato va a estar, es decir, cuando hablamos del equilibrio químico, ahí lo explican bastante fácil y bastante entendible su libro de Constanzo, ¿verdad? El pK, que es el equilibrio químico, en algunos textos de química también le llaman la constante de disociación. Esto quiere decir que son amortiguadores, son buffers que tienen su forma HA y A en equilibrio químico, ¿verdad? Y están en equilibrio químico cuando tienen determinado pH. En el caso del fosfato tiene el pK a 6.8, que está muy cerca del pH normal. Entonces eso le permite poder amortiguar gran cantidad de ácidos, como vemos en esta gráfica, ¿verdad? Mientras que la creatinina, que es el otro amortiguador urinario que tenemos, su constante de equilibrio va a estar en 5, ¿verdad? Entonces está muy cerca del pH mínimo que puede tener la orina. Entonces eso no le permite amortiguar tantos ácidos y ser un titulador de ácidos como el fosfato, ¿verdad? Por eso es que este es con mucho el mejor amortiguador urinario que tenemos. Bueno,
Ahora miremos la formación de nuevo bicarbonato que se va a producir en el túbulo proximal. Les puse esta imagen aquí, esta la tomé de Bernie Levy porque me parece que está muy bonita y aquí se ve qué es lo que pasa con el amonio en todos los segmentos de la nefrona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el túbulo proximal, ¿qué pasa? Este aminoácido glutamina va a ser metabolizado en las células del túbulo proximal, ¿verdad? Y al metabolizarse va a producir dos situaciones. Va a producir 2 moléculas de amonio y 2 moléculas de bicarbonato, ¿verdad? Este es un bicarbonato nuevo que se produce en la célula del túbulo proximal. Este bicarbonato va a ser reabsorbido, ¿sí? Mientras que el amonio va a ser excretado, ¿sí? El amonio se va a disociar en amoníaco e hidrógeno y entonces el hidrógeno va a salir de aquí, el amoníaco, como es liposoluble, difunde fácilmente a través de la membrana y se va al fluido tubular. Y ahí nuevamente en el fluido tubular se vuelve a unir el amoníaco con un hidrógeno y se transforma en amonio. El amonio ya no es liposoluble, ¿verdad? Entonces se va en el fluido tubular hasta que llega al asa de Henle, ¿verdad? En el asa de Henle nuevamente se vuelve a disociar en NH4 y en NH3 e hidrógeno o bien es transportado de forma paracelular o a través de este transportador. En este caso va a colocarse en el lugar del potasio, ¿sí? El hidrógeno se va a colocar en el lugar del potasio y va a formar parte del mecanismo de reabsorción, del mecanismo multiplicador contracorriente que se da en el asa ascendente de Henle. Aquí en el asa delgada va a transportarse de forma paracelular y aquí va a utilizar el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, ¿verdad? Y se mete aquí y forma parte de las moléculas que se acumulan en el intersticio, ¿verdad? Del mecanismo multiplicador contracorriente. Y bueno, y luego llega al conducto colector. Entonces, en el conducto colector, ¿qué es lo que va a pasar nuevamente? Aquí va a ir el NH4, se va a transformar en NH3 e hidrógeno y va a salir al líquido tubular. Y ahí se va a transformar nuevamente en NH4 y va a ser excretado, ¿verdad? ¿De dónde van a salir los hidrógenos para que el NH3 se transforme en NH4? De esta formación de bicarbonato, que es del CO2 que está en la sangre que va a difundir hacia las células del conducto colector, ¿sí? Y entonces, esta es una forma, otra forma de excretar iones hidrógeno, además del ácido titulable, ¿verdad? El ácido que se une con fosfato, ¿sí? Esta es la otra forma de excretar iones hidrógeno a través de los mecanismos amoníaco-amonio, ¿verdad? Entonces, por eso también la orina tiene un olor característico, por todo el NH4 que excretamos que tiene olor, ¿verdad? El amoníaco tiene un olor fuerte. Entonces, esas son las dos formas. Y mientras que excretamos iones hidrógenos a través del amonio, ¿sí? Vamos a reabsorber bicarbonato aquí, vamos a reabsorber bicarbonato acá, ¿verdad? Nuevo bicarbonato que se produce a través del metabolismo de la glutamina, nuevo bicarbonato que se va a producir a través del metabolismo del CO2, del metabolismo de las células, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctora. Dígame. Sí, es que no me quedó tan claro al momento de que se hace después de la glutamina, o sea, en el otro... En el túbulo proximal, aquí. Ajá, ese. Bueno, aquí lo que pasa es que esta glutamina es metabolizada en las células del túbulo proximal y como resultado del metabolismo de la glutamina se van a producir 2 moléculas de amonio y 2 de bicarbonato, ¿sí? Entonces, este bicarbonato literalmente se reabsorbe y ya no vuelve a aparecer porque se reabsorbe en el túbulo proximal. Mientras que el amonio, ¿sí? Va a ser transportado como amonio metido en el antiportador. Este es el lado del fluido tubular, ¿verdad? Y este es el lado de la sangre, en el túbulo proximal. Va a salir a través del antiportador sodio-hidrógeno o bien se va a transformar en NH3, ¿sí? Y aquí el hidrógeno que sale aquí, ¿verdad? En este antiportador sodio-hidrógeno, y el NH3 puede difundir fácilmente porque es liposoluble, o sea, el amoníaco es liposoluble y puede difundir a través de las células y meterse en el fluido tubular.
En el fluido tubular el amoníaco se va a volver a combinar con los hidrógenos que salieron por aquí y se va a transformar en amonio nuevamente. Y entonces ya el amonio se va a lo largo de toda la nefrona. ¿Sí? ¿Ahora sí ya? ¿O no? Doctora, creo que sacaron a Luisa, que fue la que hizo la pregunta. ¿Quién está sacando a los estudiantes, por el amor de Dios? No sé si la sacaron o se le fue el internet, Voy pero a cabal decía hacer... saliendo. Doctora, ¿ya me ¿Sí? escucha? Sí, ya le escucho. Ah, sí, le iba a decir que sí había entendido. Creo que me sacó Teams, o sea, no se escuchaba mi micrófono y por eso me sacó Teams. Ay, Jesús, Pero en sí, fin. sí entendí. Gracias, Ah, doctora. va. De nada, Luisa. Muchísimas. Doctora, disculpe, Dígame. Ujú. es que yo no entendí, pues no me quedó muy claro en el túbulo colector. Usted dijo que también se formaba el bicarbonato, pero sinceramente no entendí muy bien cómo. En el túbulo colector están las células principales, ¿verdad? Y entonces aquí se forma nuevo bicarbonato. ¿Cómo se forma este nuevo bicarbonato? A través del CO2 del metabolismo en las células, ¿sí? El CO2 del metabolismo en las células se combina con agua y a través de la anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico y de ahí se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato va a ser reabsorbido y el hidrógeno, que es un bicarbonato nuevo que no estaba en el fluido tubular, el bicarbonato se reabsorbe y sale un hidrógeno aquí, ¿verdad? Este hidrógeno se va a combinar con el amoníaco que va aquí en el fluido tubular para formar amonio y el amonio va a ser excretado, ¿sí? Aquí lleva 4 moleculitas de hidrógeno, si se dan cuenta, ¿verdad? No sé si me expliqué con eso del nuevo bicarbonato. Sí, ahora sí ya. Gracias, doctora. Ok, de nada. Doctora, Dígame. o sea que el amonio que viene desde la glutamina, a final de cuentas, bueno, en el enlace ascendente, pues se reabsorbe, luego en el conducto colector se vuelve a secretar. Sí. Y bueno, entonces ahí ya empieza como que a ser excretado al final, pero cuando viene el bicarbonato de nuevo, no es en sí como tal de que este amonio que se metió al conducto colector vaya como que a volverse a disociar para combinarse con el hidrógeno que viene el bicarbonato de nuevo, ¿o sí? Bien, sí, lo que pasa es que cuando se vuelve a meter aquí en el túbulo colector, para irse aquí, generalmente se disocia en hidrógeno y amoníaco, porque este amoníaco difunde fácilmente. O aquí, digamos, todo este amonio se disocia en hidrógeno y amoníaco. Entonces, el amoníaco se vuelve a meter aquí, porque es liposoluble, entonces difunde fácilmente. Y como aquí hay bajas concentraciones de amoníaco, se mete el amoníaco aquí, ¿verdad? Y se vuelve a combinar con los hidrógenos que salen de la formación del nuevo bicarbonato y se transforma en amonio y entonces ya es excretado, ¿sí? Ah, perfecto. Ahí sí, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Ok, ahora les puse esta imagen porque esto es, bueno, esto es lo que pasa en las células intercaladas alfa con lo del amonio, ¿verdad? Aquí es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Este amonio que se mete al fluido tubular viene del intersticio medular, ¿sí? Este va a difundir fácilmente porque puede atravesar las membranas o se mete por la vía paracelular también, y entonces se va al fluido tubular. Y entonces se va a combinar con los hidrógenos que salen de la célula intercalada alfa, que salen de la bomba de hidrógeno y de la bomba de protones. Y entonces se combina aquí, ¿verdad? Que es lo que les estaba explicando aquí a José Pablo, creo yo, ¿eh? Esto acá para poder ser excretado como amonio y el nuevo bicarbonato es reabsorbido, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta tablita que es muy interesante porque nos está diciendo cómo es que vamos a excretar o las cantidades de ácidos que vamos a excretar a nivel de la nefrona en condiciones normales. Si vamos a tener una producción de ácidos fijos de 50 miliequivalentes al día, ¿sí? Estos 50 miliequivalentes de ácidos fijos que vamos a producir por el metabolismo de proteínas
tienen que ser excretados en el riñón. 20 miliequivalentes van a ser excretados como ácidos titulables con el fosfato y 30 en forma de amonio, ¿verdad? En pacientes que tienen un trastorno ácido-base como la cetoacidosis diabética, entonces van a estar produciendo ácidos fijos en 500 miliequivalentes al día, el beta-hidroxibutírico y el ácido acético, ¿verdad? Tienen un exceso de ácidos en el cuerpo, van a excretar 100 como ácidos titulables, 100 miliequivalentes y 400 como amonio, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo el proceso en la nefrona es tan eficiente que le metemos un montón de ácidos al cuerpo y la nefrona es capaz de botarlos, ¿verdad? El exceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con un paciente cuyas nefronas están dañadas? El riñón no está funcionando. Es un paciente que va a producir 50 miliequivalentes normalmente de ácidos fijos y solo va a poder excretar 10 como ácidos titulables y nada como el amoníaco, ¿verdad? Entonces aquí vemos por qué los pacientes con un proceso renal crónico pueden llegar a tener acidosis y necesitan diálisis para poder eliminar como mínimo la carga fija de ácidos que producimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace también con el paciente renal crónico? Darle una carga menor de proteínas en la dieta, tienen que comer menos proteína, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden eliminar esas proteínas adecuadas, los productos del metabolismo de proteínas de forma adecuada, ¿sí? Ok, ahora, esta imagen que tienen acá, esto es lo que pasa cuando hay alcalosis, esto es lo que pasa en las células intercaladas beta, ¿sí? Si se recuerdan. Se recuerdan que las células intercaladas beta son las únicas que secretan bicarbonato y estas van a funcionar cuando hay procesos de alcalosis, ¿verdad? Aquí tenemos en la membrana luminal, tenemos un intercambiador cloro-bicarbonato que según Bernie Levy se llama pendrina, este transportador, ¿verdad? Pero es intercambiador cloro-bicarbonato. Entonces, parte del bicarbonato, en lugar de reabsorber, parte del bicarbonato que se elimina aquí, es el bicarbonato que entra en forma de CO2 y de agua a la célula desde la sangre, ¿verdad? Y entonces se transforma en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato sale hacia la luz del túbulo, mientras que hay una ATPasa de hidrógeno que saca el ion hidrógeno hacia la sangre, mientras que el cloro sale por un canal específico. Ahora, este mecanismo funciona solo en casos que aumente o la carga filtrada de bicarbonato o el paciente esté en alcalosis, ¿verdad? Esta no es la que usualmente funciona. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a revisar las alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿sí? Que esto es lo que, para fines de sus próximas prácticas, ustedes sí tienen que aprender. No sé si ustedes vieron en el primer semestre, solían ver antes en el primer semestre alteraciones ácido-base o algo así en bioquímica. No alteraciones ácido-bases. Sí, En química, en bioqui no vieron equilibrio ácido-base en bioquímica. Sí, doctora, sí lo vimos. Sí, sí vieron, va. Entonces ya están bastante más, o sea, ya lo entienden mejor porque ya están más relacionados con esto. Entonces tenemos 4 tipos de alteraciones ácido-base, digamos, simples, ¿verdad? Que son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Entonces, aquí tenemos qué es lo que pasa, cómo está el CO2, ¿sí? Cómo están los iones hidrógeno y el bicarbonato, pero digamos, no le hagan caso a los iones hidrógeno. Háganle caso más cómo está el CO2 y cómo está el bicarbonato, ¿verdad? Entonces, en una acidosis metabólica, lo que aquí nos falta es ver el pH, ¿verdad? ¿Cómo estaría el pH en una acidosis? ¿Bajo o alto? Bajo. Bajo, ¿verdad? Bueno, el CO2, si se dan cuenta, va a estar bajo también. Y el bicarbonato está bajo. Las flechas más oscuras implican que este es el proceso inicial, ¿verdad? Entonces, en una acidosis metabólica o le añadimos ácidos fijos al paciente, por ejemplo, un paciente que se intoxicó con aspirina, o
hay alguna causa que está haciéndole perder bicarbonato, por ejemplo, una diarrea, ¿verdad? Entonces, el proceso principal es metabólico, el proceso metabólico implica que el proceso principal está alterado el bicarbonato. Entonces, como está bajo el bicarbonato y hay un aumento de las concentraciones de hidrógeno, entonces el pulmón compensa, ¿sí? Entonces empieza el paciente a hiperventilar, al hiperventilar baja el bicarbonato. Y entonces en su libro les ponen las reglas de oro, ¿verdad? Y una de las reglas es que si ustedes ven en la acidosis metabólica está bajo el bicarbonato, pero el CO2 está bajo también, ¿verdad? El paciente está hiperventilando. ¿Y cuál tiene que ser la corrección? El riñón, para corregir esto, tiene que aumentar la reabsorción de bicarbonato, ¿verdad? Al final, el pulmón ayuda, pero el que corrige al final los trastornos ácidos bases va a ser el riñón, ¿sí? En una alcalosis metabólica vamos a encontrar disminuido el ion hidrógeno, o sea que el pH va a estar elevado, ¿sí? El CO2 va a estar alto y el bicarbonato va a estar alto. Como es un proceso metabólico, el principal trastorno es a nivel del bicarbonato, ¿ya? Y entonces este bicarbonato va a estar elevado, ¿sí? Y como se eleva el bicarbonato, la idea es aumentar las concentraciones de CO2 para amortiguar. O sea, el CO2 es un ácido, ¿verdad? Y entonces tiene que amortiguar, tiene que aumentar el CO2, ¿sí? Entonces el paciente va a hipoventilar y el riñón tiene que corregir esto aumentando la excreción de bicarbonato, ¿sí? Luego está la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria el problema es que se está acumulando CO2, ¿verdad? Entonces baja el pH nuevamente, se acumula CO2 y el bicarbonato se eleva. ¿Para qué? Para amortiguar este exceso de ácidos que tenemos aquí. ¿Y cuál es la compensación? Aquí es compensación, ¿verdad? El riñón aumenta la reabsorción de bicarbonato para compensar este exceso de ácidos. En la alcalosis respiratoria, el CO2 está bajo, esta es lo que está afectado, el efecto primario, ¿verdad? O inicial. Baja el bicarbonato, ¿sí? Y entonces lo que tiene que hacer el riñón es botar bicarbonato, disminuir la reabsorción de bicarbonato, o sea, excretar bicarbonato para poder compensar esta falta de ácidos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces estas serían las 4 alteraciones ácidos básicas. Aquí está nuevamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Este es el pK de estos dos elementos, ¿verdad? Del sistema bicarbonato CO2, ¿sí? Ok, en su libro tienen un cuadrito específico con todas las alteraciones, etcétera, respiratorias. Denle una revisada. Otra cosa que yo les aconsejo es que revisen los casos clínicos, ¿verdad? Son muy ilustrativos y nos pueden ayudar a entender todos estos problemas ácido-base que tenemos aquí, los cuadritos morados, ¿verdad? Entonces, si tenemos acidosis metabólica, vamos a tener un pH menor de 7.4. Entonces, para que ustedes puedan determinar si es acidosis o alcalosis, tienen que ver el pH primero. Si el pH está por debajo de 7.4, es una acidosis. Si el pH está por arriba de 7.4, es una alcalosis. Después ya se van a ver si es respiratorio metabólico, ¿verdad? Por ejemplo, en una acidosis metabólica, el bicarbonato está bajo, por debajo de 24 miliequivalentes por litro, y generalmente cuando es un proceso metabólico está más bajo de lo que debería de estar, ¿verdad? La PCO2 puede estar baja o normal, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal? ¿Cuáles son las causas más comunes? Diabetes no controlada, azoemia, esto es lo mismo que decir insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Insuficiencia renal. Acumulación de ácido láctico, esto puede, por ejemplo, un paciente que entra en paro, ¿verdad? Y que hace hipoxia, ¿verdad? Acumula ácido láctico. La inanición, ¿sí? La inanición va a comportarse de forma similar a lo que pasa en la diabetes no controlada, ¿sí? Paciente que no come absolutamente nada o que come muy poco, entonces entra en inanición y empieza a movilizar ácidos grasos para su obtención de energía, ¿verdad? Y la diarrea, porque aquí botamos bicarbonato en las heces.
Entonces, aquí están todos los mecanismos de compensación, ¿verdad? En la alcalosis metabólica, el pH va a estar por arriba de 7.4, la PCO2 puede estar baja o normal, ¿verdad? Generalmente está baja, y el bicarbonato va a estar arriba de 24 miliequivalentes por litro, ¿sí? Por vómitos, ¿sí? Porque recuérdense que cuando vomitamos perdemos ácido clorhídrico, ¿verdad? Aspiración gástrica por sonda. Esto lo van a ver ustedes en pacientes que tienen pancreatitis o alguna alteración gastrointestinal y les ponen una sonda nasogástrica con succión continua. Entonces aquí vamos a estar aspirando también contenido gástrico, ¿sí? Y entonces el paciente va a estar perdiendo ácido clorhídrico por acá, lo mismo que en los vómitos. Cuando el paciente tiene una ingesta exclusiva de álcalis o antiácidos, lo que en su libro le llaman el síndrome Milk-Alkali, ¿verdad? O por el uso de algunos diuréticos. Entonces aquí están los mecanismos amortiguadores. Algunos de estos están en esos cuadritos que tienen en su libro, ¿sí? Luego tenemos los procesos respiratorios, ¿verdad? Igual, acidosis, pH menor de 7.4, alcalosis, pH mayor de 7.4. Aquí la PCO2 es la que se ve alterada, ¿verdad? Mientras que el bicarbonato puede estar normal elevado, normal bajo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica principal? Acúmulo de CO2, que se traduce en ácido carbónico, o depresión de CO2, que se traduce en depresión de ácido carbónico. ¿Cuáles son las causas más comunes de acidosis respiratoria? Hipoventilación, ¿verdad? Porque hay depresión del centro respiratorio, lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo, pacientes que se sobredosifican con barbitúricos, ¿verdad? O enfermedad pulmonar como el EPOC. Entonces, por eso les decía, tenemos que conocer el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Entonces, ahí ya nos da una idea. Un paciente que tiene acidosis y que se tragó un frasco de barbitúricos, ustedes saben que el paciente tiene acidosis respiratoria, versus un paciente con acidosis, pero que tiene diabetes mellitus, es metabólico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el cuadro clínico nos puede ayudar en determinar si es acidosis, si es respiratorio o metabólico, ¿sí? Luego ya nos vamos a ver los parámetros, ¿verdad? La compensación, como menciona su libro, en los mecanismos respiratorios es principalmente a nivel intracelular, ¿verdad? Más que en el plasma, ¿sí? Y luego la compensación renal, ¿verdad? Alcalosis respiratoria, ¿qué nos puede dar una alcalosis respiratoria? Hiperventilación, ¿qué pacientes van a hiperventilar? Pacientes con estrés agudo, con ataque de pánico, con dolor intenso, pacientes que tienen mucho dolor van a hiperventilar, ¿verdad? Pacientes que están en ventilación mecánica, al calibrar, si no se calibra bien la frecuencia respiratoria del paciente, podemos meterlo en hiperventilación, ¿verdad? En alcalosis, o pacientes con encefalitis, que también está afectado el control de la respiración, ¿sí? Entonces, aquí los mecanismos van a ser básicamente intracelulares también con compensación renal. ¿Alguna pregunta? Bueno, este cuadrito nos explica cómo el paciente que vomita entra en alcalosis, ¿verdad? Y lo mismo se podría aplicar para los pacientes que tienen succión continua de la sonda nasogástrica. Entonces, aquí estamos viendo que el paciente que está vomitando pierde ácidos fijos del ácido clorhídrico del estómago, ¿verdad? Y además tiene contracción del volumen, ¿sí? Está perdiendo volumen a través de los vómitos. La pérdida de ácidos fijos por sí misma nos va a dar alcalosis metabólica. ¿Por qué la contracción del volumen extracelular nos va a dar alcalosis metabólica? Porque se va a liberar se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La elevación de la angiotensina 2 va a estimular el intercambiador sodio-hidrógeno. Esto va a aumentar la reabsorción de bicarbonato y nos va a producir alcalosis, ¿verdad? La aldosterona va a aumentar la secreción de hidrógenos y la producción de nuevo bicarbonato, y va a aumentar la secreción de potasio y va a producir alcalosis metabólica e hipocalemia, ¿verdad? Aquí está descrito bien todo el mecanismo. Luego hay una cosa importante que también tenemos que saber cuando vamos a hacer el diagnóstico de los trastornos ácidos base, que es la brecha aniónica o el anion gap, ¿sí?
¿Se recuerdan ustedes que siempre tenemos que tener electroneutralidad en nuestros líquidos corporales, ¿verdad? ¿Cuál es el catión más importante? El sodio, y los aniones más importantes que medimos van a ser el bicarbonato y el cloruro, y van a haber otros aniones que están formados por proteínas, fosfatos, citratos, sulfatos, etcétera, que nunca los medimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sacamos el anion gap, solo estamos calculando el catión más abundante y los aniones más abundantes medibles, que son el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Y entonces, lo que queda para mantener la electroneutralidad es lo que llamamos el anion gap, ¿verdad? O sea, la cantidad de aniones no medibles. Y entonces, para sacar el anion gap, utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Sodio, concentración plasmática de sodio, menos la concentración de cloro más bicarbonato. Y el anion gap normal es de 8 a 16 miliequivalentes por litro. O sea, 8 a 16 miliequivalentes por litro son todos los aniones no medibles, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para el diagnóstico de la causa de la acidosis metabólica cuando no tenemos una historia clínica muy adecuada, ¿verdad? Entonces le sacamos el anion gap al paciente y entonces esto nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Si tenemos un anion gap elevado, quiere decir que normalmente con la acidosis, ¿por qué es que baja el bicarbonato? La acidosis metabólica. Va a bajar el bicarbonato porque se consume, ¿sí? Es decir, está amortiguando todos los ácidos fijos que se metieron en el organismo y se consume el bicarbonato. Eso hace que disminuya la concentración de bicarbonato, ¿verdad? Y algunas veces, como siempre se tiene que mantener la electroneutralidad, tiene que haber un aumento de los otros dos aniones. O aumenta el cloro o aumentan los aniones no medibles. Hay situaciones de acidosis en lo que va a aumentar van a ser los aniones no medibles, ¿verdad? ¿En qué casos? Cetoacidosis, acidosis láctica, envenenamiento por salicilatos, metanolo, etilenglicol e insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces, el poder encontrar el anion gap, ¿verdad? Calcular el anion gap o estimar el anion gap nos ayuda a un diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿En qué casos el anion gap es normal? En estos casos, lo que pasa es que se consume el bicarbonato, pero aumenta la concentración de cloro, ¿verdad? Y entonces los aniones no medibles siguen estando en su concentración normal, ¿ya? A esto se le llama acidosis metabólica hiperclorémica, porque la depleción de bicarbonato es compensada por la elevación del cloro. Esto va a pasar en diarrea, en acidosis tubular renal, ¿sí? Entonces ahí también nos puede, como les digo, el calcular el anion gap nos ayuda para poder hacer un diagnóstico diferencial cuando no tenemos muy claros las causas de la acidosis. Y luego tenemos aquí nuevamente el mapa ácido-base. Aquí vamos a ver dos formas gráficas de poder hacer un diagnóstico rápido de acidosis o alcalosis. Uno es el mapa ácido-base. Y ustedes se fijan que para la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica, pues solo tenemos esto, ¿verdad? Aquí están los rangos de pH de concentración de CO2 e hidrógeno en lo que podemos decir que es una acidosis o una alcalosis. Ahora, los mecanismos respiratorios, ¿sí? Las alteraciones ácido-bases respiratorias van a tener casos agudos de acidosis respiratoria, ¿verdad? Y casos crónicos de acidosis respiratoria, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Porque estos casos, cuando estamos hablando de casos agudos, ¿sí? Tanto de acidosis como de alcalosis, quiere decir que el riñón todavía no ha empezado a compensar. En los casos crónicos, pues ya hay un poco de compensación, ¿verdad? Y entonces podemos hablar de los casos crónicos, ¿sí? Por ejemplo, una acidosis respiratoria crónica puede ser, por ejemplo, en un paciente con EPOC, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, digamos, si conocemos las concentraciones de bicarbonato y de PCO2, y entonces las ploteamos aquí,
ya podemos decir si el paciente tiene una acidosis respiratoria crónica, una alcalosis respiratoria crónica, una acidosis metabólica, etcétera, ¿verdad? Esta es una forma gráfica y rápida. La forma gráfica es este que se llama igual diagrama de Davenport. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? En el eje vertical vamos a tener el bicarbonato, en el eje horizontal vamos a tener pH y aquí tenemos las concentraciones de CO2, ¿verdad? Aquí tenemos el rango normal, ¿sí? Y entonces aquí también acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria crónica, acidosis respiratoria aguda, alcalosis crónica, y esto lo podemos hacer de forma gráfica, ¿verdad? Para este examen parcial no vamos a hacer cálculos ácido-base porque realmente no les da tiempo para practicar, pero igual les voy a subir los ejercicios, ¿sí? Y eso ya después del parcial ustedes los empiezan a hacer, ¿verdad? Porque esos sí van a ser evaluados en el examen final. Y entonces ahí les puse un diagrama de Davenport para que ustedes hagan lo aprendan a utilizar, ¿sí? Luego, otra forma que tenemos para saber si nuestras alteraciones ácido-base están compensadas o no, ¿verdad? Entonces, y si son simples, ¿verdad? Si más o menos la respuesta compensatoria que podemos predecir se va a producir o no. Si no se produce, estamos tal vez ante una alteración ácido-base mixta, ¿verdad? Mientras que si más o menos está dentro de la apropiada respuesta compensatoria, podemos decir que es una alteración ácido-base simple, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el disturbio es alcalosis metabólica, ¿sí? Disminución de la concentración de bicarbonato es la alteración primaria, la compensación es disminución de la PCO2. Entonces, aquí está la respuesta compensatoria predictiva, ¿verdad? Por cada miliequivalente de bicarbonato que desciende, tiene que haber un descenso de 1.3 milímetros de mercurio en la PCO2, ¿sí? Aquí tenemos el de la alcalosis también, ¿verdad? Aquí se eleva el bicarbonato, se eleva la PCO2 por cada miliequivalente de incremento del bicarbonato tenemos un incremento de 0.7 milímetros de mercurio de la PCO2 y así, ¿verdad? En la acidosis respiratoria aguda o crónica y en la alcalosis respiratoria aguda o crónica, ¿verdad? Entonces, este cuadrito les puede servir para resolver sus problemas cuando se los suban. Hay dos fórmulas que nos van a servir en el caso de acidosis metabólica, ¿verdad? Para ver, estas también las pueden utilizar, para ver si la acidosis metabólica ha sido adecuadamente compensada de forma respiratoria. Una es la ecuación de Winter, que es la más exacta, y aquí solo cuál es la PCO2 que esperamos tener, se multiplica 1.5 por la concentración de bicarbonato más 8 más menos 2. Esta es la ecuación de Winter. Y también se puede utilizar esta otra, ¿verdad? Que es la PCO2 esperada es igual al bicarbonato más 15, ¿sí? Esto solo es para ver acidosis metabólica y compensación, ¿verdad? Entonces, les puse aquí, estos son dos de los problemas que tienen en sus cuadritos morados, por supuesto que aquí los puse resumidos, ¿verdad? Y solo el cuadro clínico para que hagamos un ensayo, ¿sí? Entonces, este es el cuadro de una paciente que acude a la emergencia por vómitos de 3 días de evolución. La paciente tiene un pH 7.5, PCO2 de 48, bicarbonato de 37. Y entonces, ¿qué alteración ácido-base tiene esta paciente? Alcalosis. Una Alcalosis metabólica. alcalosis metabólica. Tiene alcalosis metabólica, ¿verdad? La paciente está vomitando. Ahí ya. Luego vimos el pH, está arriba del 7.40, es alcalosis. Y entonces tenemos el bicarbonato, está elevado en 37 miliquivalentes y la PCO2 está en 48. Ahora, revisemos si la paciente está compensada o no, ¿sí? Solo déjenme apuntar porque después se me olvida. 80337. Bueno, entonces revisemos la compensación con el cuadrito,
¿sí? Tiene un descenso del bicarbonato. O sea, ¿cuántos miliequivalentes tiene la paciente de más del bicarbonato? Porque tenemos que calcular que por cada miliequivalente que aumenta el bicarbonato, aumenta 0.7 la PCO2, ¿sí? Entonces, ¿cuántos miliequivalentes de más tiene la paciente elevado el bicarbonato? ¿Cómo hacemos eso? Restamos 37 a 26. 24. A 24. Sí. Uh-huh. Tiene 13. 13, ok. Entonces, tiene 13 miliequivalentes de incremento, ¿sí? Entonces, tiene que aumentar 0.7 por cada miliequivalente, 0.7 milímetros de mercurio de PCO2. ¿Cuántos milímetros de mercurio le aumentó a la paciente el PCO2? 9.1. 9.1. Entonces, ¿y cuál sería entonces la PCO2 esperada? $49.1. Exacto, 49.1, ¿verdad? Entonces, la paciente esperaríamos que tendría 49.1. Tiene 48, casi está en el rango de la compensación, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que la paciente está compensada, ¿sí? Aunque acuérdense que para las alcalosis, ¿sí? La compensación pulmonar no es tan eficiente, por eso es que no ha llegado a la compensación a los 49 milímetros de mercurio, pero sí está compensando, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que es un trastorno ácido-base simple, ¿verdad? Es una alcalosis metabólica. Ahora revisemos el otro caso de esta otra paciente. Es una paciente diabética que estaba bien controlada, dice la historia ahí en el libro, ¿verdad? Que usaba insulina y todo, y de repente tuvo una enfermedad viral que le causó anorexia, fiebre y vómitos. Entonces llega la paciente al hospital deshidratada y taquipneica, ¿verdad? Con mucosas secas y pérdida de turgencia de la piel y no sé qué más. Tiene un pH de 7.07, PCO2 de 18 y bicarbonato de 5. Ok. A ver, esta paciente que tiene entonces. Acidosis, alcalosis. Acidosis. Respiratoria. ¿Será que es respiratoria? Es metabólica. Ah, no, Es es metabólica. Sí. Aquí, mire, paciente diabética. Ya ahí ya le dijo, ¿verdad? Que esta paciente lo que tiene son cuerpos cetónicos en exceso, ¿verdad? Es una paciente con acidosis metabólica, ¿sí? La clínica es importante, mucha. Eso que se les quede bien claro. Ustedes no pueden hacer diagnóstico con laboratorios, tienen que hacer diagnóstico con la clínica del paciente y luego los laboratorios les ayudan. Entonces es una paciente con cetoacidosis diabética, ¿verdad? O sea, acidosis metabólica. Ok, entonces miremos si está compensando o no, ¿sí? ¿Cuál sería la compensación para una acidosis metabólica? Por cada miliequivalente que desciende el bicarbonato tiene que descender 1.3 el PCO2. Aquí sí está más cardíaco, ¿verdad? Porque ¿cuánto desciende el bicarbonato? 19. 19 miliequivalentes, ¿verdad? Ok. Tendría que subir, ¿qué? Sí, la PCO2. Sería 24.7. 24.7 milímetros de mercurio. ¿Cuál tendría que ser entonces descender? 40 menos, ¿qué? 24.7.
¿Cuánto tendría que estar el bicarbonato o cuál sería el bicarbonato esperado? ¿15.3? 15.3, ok. Casi, ¿verdad? Tiene 18, todavía no ha compensado muy bien, pero ya casi, ¿verdad? En realidad esta paciente no ha compensado. Si utilizamos la ecuación de Winter que tenemos aquí, porque esta es para acidosis metabólica, entonces hagan la ecuación de Winter. 1.5 por 5. ¿Cuánto le sale con la ecuación de Winter? De 13.5 a 17.5. Exactamente. Según la ecuación de Winter sí está compensada, ¿verdad? Por eso les digo, esta ecuación es mucho más exacta, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor para ver si hay compensación. Entonces, quiere decir que la paciente en realidad sí está compensando respiratoriamente, ¿verdad? Entonces, hagan esto con los casos clínicos que tienen en su libro y esto les va a ayudar a poder entender bien. Ahora, saquemos el anion gap de esta paciente, ¿sí? Tiene 132 de sodio, menos 5 de bicarbonato, más 94 de cloro. ¿Cuánto tiene de anion gap? 33. 33, exacto. Exacto, quiere decir que está elevado, ¿verdad? Entonces, es lo que clínicamente o lo que nos dicen los textos, ¿verdad? En la cetoacidosis diabética vamos a tener un anion gap elevado. O sea que la baja del bicarbonato va a ser compensada con los aniones no medidos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa de anormal ven en este cuadro clínico? En los datos de laboratorio de la paciente, ¿qué otras cosas anormales ven? Glucosa, doctora. La glucosa, ¿verdad? Está sumamente elevada, por eso la paciente entró en cetoacidosis. ¿Y qué otra? ¿Qué otro resultado está anormal? El potasio. El potasio, ¿sí? El potasio está elevado. Exacto. Muy bien. Ahora, vamos ahorita son las 8:25, vamos a revisar únicamente las fórmulas y los casos que les puse aquí para que repasemos. Los vamos a hacer en la próxima clase, ¿sí? Porque ya no nos va a dar tiempo. Pero aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que esa es la que ustedes tienen que hacer desarrollar problemas, ¿verdad? Cuando los ponga a averiguar el pH, pues utilizan la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? En algunos casos van a necesitar averiguar el bicarbonato. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar derivada de esta de Henderson-Hasselbalch? Todas estas son derivadas, ¿verdad? Vamos a utilizar esta que es la PCO2 por 24 partido el hidrógeno, ¿sí? Y si les pongo a averiguar la PCO2 es el bicarbonato por el hidrógeno partido 24. Ahora, ¿cómo sacan el valor del hidrógeno? Entonces les tengo que poner una tablita que está aquí, relación entre pH y concentración de hidrógeno, ¿sí? En nanomoles por litro, que es lo mismo que nanoequivalentes por litro, ¿verdad? Si el pH está en 7, tiene 100 nanomoles. Si está en 7.05, así, ¿verdad? Entonces aquí tienen todos los valores de pH y a qué concentración de hidrógeno lo ponen para poderlo sustituir en esta fórmula y en esta fórmula, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si les pido cuál es la concentración de hidrógeno, esto casi nunca, ¿verdad? Pero cuál es la concentración de hidrógeno en un paciente que tiene tanto de PCO2 y tanto de bicarbonato, lo mismo, ¿verdad? Van a tener una concentración de hidrógeno y lo pueden relacionar con el pH del paciente, ¿sí? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para los próximos problemas. Los problemas, aquí les puse 3 problemas que son más o menos los mismos, parecidos a los que van a tener en los ejercicios que les voy a subir. Esos no los vayan a hacer ahorita, ¿sí? No los vayan a hacer ahorita.
y tampoco vamos a ver problemas de compensación ahorita. Lo importante es que ustedes puedan, solo con ver, ¿verdad? Solo con ver un caso de un paciente, ¿sí? Puedan determinar si el paciente tiene acidosis, alcalosis, si es respiratoria o si es metabólica, dependiendo del cuadro clínico. Eso sí es lo que tienen que saber ahorita para el examen. Ahora, cálculos no vamos a hacer hasta en el examen final, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Doctora, yo solo quería saber, tal vez en la otra clase, tal vez sí pudiéramos volver a repasar un ejercicio como los anteriores. Es que sí me hice un poquito de bolas cuando teníamos que hacer esto de cuando disminuía el equivalente el bicarbonato, aumentaba tanto la CO2 y así. Ah, ok. Sí, mire, vamos a ver, todavía estamos... Aquí básicamente, usted lo que tiene que hacer, le digo de una vez, es calcular cuántos miliequivalentes aumenta o disminuye el bicarbonato, ya sea, por ejemplo, en acidosis metabólica. Si tiene 5 miliequivalentes el bicarbonato de la paciente, entonces usted a 24 le tiene que, o sea, al valor normal le tiene que restar 5, ¿sí? Y ver cuántos miliequivalentes ha descendido el bicarbonato, ¿ya? Si es un paciente con alcalosis, usted al valor del bicarbonato le resta los 24 miliequivalentes, que es el valor normal, y ahí puede saber cuánto incrementa el bicarbonato, ¿sí? Luego, ese valor de aumento o decremento del bicarbonato lo multiplica por los milímetros de mercurio que va a descender o incrementar el bicarbonato, y eso le va a dar la PCO2, y eso le va a dar la PCO2 que usted espera encontrar en el paciente. ¿Sí? Y entonces esa PCO2 que usted espera encontrar en el paciente la tiene que comparar con el valor que se le dio en el problema. Y entonces ahí puede usted saber si el paciente compensó o no compensó. ¿Sí? ¿Ok? Pero sí, tal vez lo que vamos a repasar van a ser los otros casos que están en el libro, para que ensayemos, por ejemplo, de acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. ¿Sí? Eso sí podemos hacer. Perfecto, o sea que, bueno, así grandes rasgos, entonces es a la concentración de bicarbonato que me den, pues le resto el valor normal, ¿verdad? Que es el que sacamos de promedio para ver en cuánto disminuyó. Y ese valor que me sale, pues lo multiplico ya sea dependiendo de una acidosis o una alcalosis por 1.3 o por 0.7, y a ese valor le sumo el valor normal que esperamos de la CO2, que es el 40. ¿Le sumo o le resta? ¿Sí? Así pues. ¿Verdad? Exacto. Y entonces así usted ya tiene el valor que usted espera en ese paciente. ¿Ya? Perfecto, y entonces ya ahí ya, pero vamos a ensayar con los otros casos que tenemos ahí para que ya, digamos, para que hagamos una de acidosis de problemas respiratorios. ¿Sí? Y vamos a resolver estas tres que tenemos acá. Entonces, para la próxima clase tengan su calculadora, su lapicito, su papel, y vamos a resolver estos tres y otros dos casitos ahí más para que entendamos, ¿sí? Y siempre lean, realmente el tema que toca es corto, ¿verdad? Es la introducción, son puramente generalidades del sistema endocrino, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, perfecto. Entonces, gracias, terminamos aquí. Gracias, doctora, hasta el viernes. Que tengan buen día, hasta el viernes. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora. Feliz día, doctora. Buen día, doctora. Feliz día.